Bien, vamos a empezar con una oración. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia, gracias por tu cuidado. Nos ponemos en tus manos, envía tu Espíritu que nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a tratar ese punto acerca del sábado, como el sábado sea una delicia. Para eso, pues vamos a hacer un recorrido en las Escrituras, porque la Biblia habla del sábado esto como una delicia. Eso es muy, muy importante. La Biblia menciona eso en Isaías 58. Isaías 58. Sí. Eso lo dice allí en Isaías 58, 12. Isaías 58, 12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzada para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Entonces te deleitará en Jehová, y yo te haré subir a la altura de la tierra. Te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Ve? Así que entonces, aquí dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Y esos los tuyos le está dando un nombre. ¿Los de quién? Dice, los de Jehová. Hablando con Jehová. Isaías, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Tiene que ver cuáles son las ruinas antiguas. Las ruinas antiguas está hablando de dos cosas. Número uno, dice que son ruinas y dice que son también antiguas. Esas son dos cosas que dice de allí, que son ruinas y que son antiguas. ¿Qué son las ruinas? Es algo que simplemente esto está abandonado y destruido. ¿Ve? Dice las ruinas antiguas. Otra cosa que dice de antigua es que son muy antiguos. Así que son dos cosas que le pasan al sábado. El sábado está en la puerta de la Biblia. Cuando abrimos la Biblia, yo le digo a toda la gente con la cual yo le predico la Biblia, digo, al igual que una casa, que tú tienes que entrar por la puerta, lo primero que ves es la puerta. Así la Biblia también, en la puerta te dejó la puerta de la historia. Y la puerta de la historia del mundo es la creación. Así que cuando abres la Biblia, ves la puerta de la historia y la puerta de la Biblia. Ellas concuerdan. La puerta de la historia, que es la creación, está también cuando abres la Biblia. Y la puerta de la historia es la creación. Y en la puerta de la creación, pues allí está la creación, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Esas son las puertas de la creación y de la Biblia. ¿Qué hay en el capítulo 1? La creación. Y en el capítulo 2, allí completa la creación, porque en el capítulo 1 no completa la creación. Porque en el capítulo 1, cuando cierra el capítulo 1, allí se quedó solamente con lo que había pasado en 6 días. Y la creación no ocupa 6 días, la creación ocupa 7. Por lo tanto, el capítulo 1 no tiene toda la creación, sino que la creación, que es la puerta de la historia y de la Biblia,
porque la historia empezó en la creación y la Biblia también, allí empieza. Esto tiene el sábado. Y dice allí que, que fueron 7 días de la creación. Así que no se terminó en el capítulo 1. Dice allí que fue el sábado allí, fue que terminó la creación. Ocurre que, aunque Génesis capítulo 1, versículo 31 dice, aquí que Dios miró todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dice así que era bueno en gran manera, como que pasó inspección a lo que había hecho después que lo hizo. Es verdad. Sin embargo, la creación no terminó allí. ¿Por qué no? Repito, porque dice que la creación terminó en el capítulo 2. ¿Cómo sabemos que eso fue así? Lo sabemos por el versículo 4. Que en el capítulo 4, allí 2:4, que dice que estos son los orígenes, dice, de los cielos y de la tierra, en el día en que fueron creados. ¿Ve? El día que Jehová Dios hizo los cielos, dice la tierra, hizo la tierra y los cielos. Así que entonces, ahí sí terminó en Génesis capítulo 2, versículo 4. Esos son los orígenes. Está mencionando allí, como está mencionando los planos. Cuando dice origen, está haciendo los planos de los cielos y de la tierra. ¿Ve? Entonces, Marcos 2:27 dice que el sábado fue hecho para el hombre. Entonces tenemos que entender lo que pasó allí. El hombre fue creado en el sexto día. Ya en el capítulo 1, que solamente cubre 6 días, allí el hombre quedó hecho. Entonces el hombre iba a tener 2 etapas en su creación. Porque el hombre iba a tener la etapa de tierra en su creación y la etapa del espíritu. Eso hay que saberlo bien, que los animales fueron terminados y los árboles en el sexto día, pero el hombre no, porque el hombre iba a ser creado 2 veces, iba a tener 2 etapas de creación. Iba a tener la creación tierra y la creación espíritu. La creación que la Biblia le llama animal. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 dice de la siguiente manera. Dice así, 1 Corintios 15. Dice así. Dice bien lo que dice. Dice. Dice así. 1 Corintios 15 dice así. Versículo 45. Dice, también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Está hablando entonces de 2 Adanes. Esos Adanes es el mismo Adán, que iba a tener 2 partes. Iba a tener alma viviente y también espíritu vivificante. ¿Qué es alma viviente? Alma viviente es, grábese esto, es animal. Alma viviente significa un caballo, un perro, una vaca. Eso significa alma viviente en la Biblia. Animal. La palabra animal viene de ánimo y de alma. Así que entonces el hombre estuvo en el sexto día de la creación animal. Y entonces el séptimo día era que se iba a poner en la parte de espíritu vivificante. Es como usted ve personas que ellos se casan, dice, es una ilustración, ellos se casan, dice, por la ley
y por la iglesia. Así que vienen y dicen, mira, que vamos a ir a la corte, a donde el juez, y nos casamos, dice, el viernes o el jueves. Y el domingo, ese día es la celebración de la boda. ¿Cuánta gente asistió a la boda del juez? Asisten solamente 4 personas. Los 2 contrayentes y 2 testigos. ¿Ve? 4. Pero el día de la boda religiosa, ese día entonces echan la puerta por la ventana. Así también tuvo 2 inauguraciones Adán. Tuvo la inauguración del hombre, la parte física, que se le llama animal. Lo voy a leer acá. También está escrito, fue hecho el hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Escucha lo que dice el 46. Malo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. Te ve que es la Biblia lo que dice. Que la primera parte se le llama animal. Porque en la Biblia animal significa carne viva, carne con vida. Eso se llama animal. Así que se le llama al hombre, se le llama también hombre animal en la Biblia. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 y 16. Allí se dice al hombre animal. Ve esto, porque está tratando del hombre sin el espíritu. La Biblia le llama hombre animal. Y dice que es un animal. La Biblia lo dice. ¿Ve? En el Salmo 32. Dice allí, no sea como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Indica que no tiene entendimiento espiritual, es como el caballo y como el mulo. En el Salmo 73 también dice, yo era como una bestia bruta. Así, sí, tiene respiración y tiene vida, pero no tiene espíritu. No es un cadáver. Ya allí no tiene aliento. No es que tenga aliento, pero no tenga vida espiritual, se llama animal en la Biblia. Eso fue creado el 6º día. El hombre sin lo espiritual. Porque lo espiritual no se le podía poner al hombre sin su consentimiento. La primera parte sí había que hacerlo sin su consentimiento, que era traerlo a la existencia. Es lo mismo que pasa hoy. Está todo como está pasando hoy. Que hoy hay que predicar el evangelio para que la gente, para que los animales, desde el punto de vista espiritual, los seres humanos que andan respirando, para que ellos conozcan a Cristo y lo acepten. Y cuando lo aceptan, entonces ellos, como estudiamos la lección de hoy, ve que en el pacto dice, por la fe se recibe vida eterna. Así que Adán entonces recibió vida eterna. Dice esto, no el 6º día, sino cuando entró, dice, al reposo de Dios, a la adoración. Eso es lo que pasó allí, la adoración. Así que entonces, 1 Corintios capítulo 15, versículo 46 dice, malo espiritual no es primero, sino lo animal. En el hombre está hablando de esas 2 creaciones, lo animal primero y después lo espiritual. Y lo reitera en el 48 que dice, ¿cuál es terrenal? También los terrenales. Se está hablando de Adán antes de recibir lo espiritual. Y también los terrenales, así se les llama, hombre animal y terrenal, note que es un sinónimo. Animal, dice, o terrenal. Versículo 46 le llama animal. Versículo 48, terrenal. Así se le llama en toda la Biblia al hombre que no tiene el espíritu, que no ha nacido de nuevo, se le llama animal y se le llama terrenal en toda la Biblia, no solamente allí. ¿Ve? Entonces, le dice también a la parte espiritual, le llama celestial. ¿Ve?
Versículo 46. Primero lo animal y después lo espiritual. Le llama espiritual en el 46. En el 48 le llama celestial. Son sinónimos, ¿ves? Versículo 46. Animal, terrenal. 47 y 48. Esto en el 46, la otra parte, espiritual, del cielo, celestial. 49. Como hemos traído la imagen del terrenal, hemos traído la imagen, nosotros estamos aquí ahora, cuando nacemos sin el espíritu, nacemos perdidos. El ser humano cuando nace en este mundo nace solamente de tierra, nace perdido. Así que dice, hemos traído la imagen del terrenal. Eso es cuando nacemos de papá y de mamá. Y luego entonces traeremos la imagen del celestial. Así que es un juego de palabras de animal, terrenal, celestial, espiritual. Eso tiene que ver entonces con las etapas. Así que entonces cuando el hombre nace en este mundo, de papá y de mamá, nacemos así. Nacemos lo animal, lo terrenal, y cuando conocemos a Cristo pasamos a ser entonces el segundo Adán, espiritual, dice, celestial. Eso es entonces lo que Adán en el Edén no logró, y por eso nacemos así. Si Adán hubiera logrado lo espiritual, lo celestial, entonces nosotros naceríamos ya no terrenal, ya no animal, sino que naceríamos celestiales también. ¿Ve? Ahora, ¿por qué pasa esto de hombre, animal, terrenal en el hombre? Pasó porque Adán no entró a donde conseguía lo celestial, lo espiritual. Porque para poder entender eso, tenemos que ir, entiéndase bien, a Génesis, capítulo 2 y el versículo 9. Allí tenemos que ir para poder entender esto. Dice allí, Jehová Dios hizo nacer de la tierra, dice, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Así que hay dos conceptos que yo quiero que veamos de este versículo. Es el versículo, el concepto todo, y el versículo delicioso a la vista y bueno para comer. Todo delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Qué significa todo? Eso indica dos cosas. Indica que allí en el huerto, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, fue Jehová que lo hizo nacer. Pero todo quiere decir también que era un proyecto que Dios tenía de un grupo de árboles deliciosos a la vista y para comer y bueno para comer. Era una categoría de árboles que Dios había planificado hacer subir y que allí ya los había hecho todo, que ya no iba a haber más árboles de eso, que ya todo el proyecto él lo completó de esos árboles buenos a la vista, agradable, precioso a la vista y bueno para comer. Eso tiene que quedar claro que fue un árbol, una clase de árbol que Dios lo hizo de esa categoría. Dice, todo habla de que ya era el grupo suficiente, pero todo abarca que era mucho, vastísimo, cantidades de árboles, pero ya ese proyecto ya lo terminó, todo árbol, mucho, pero ya los hizo. Y entonces usa lo que se llama, lo que usted nota allí, la conjunción o el adverbio de cantidad también, que indica que ya no es de aquella jerarquía. La conjunción y allí también está. Indica que estos árboles que vamos a encontrar los otros ya no son de eso. Es lo que indica
lo que dice el versículo, dice también, dice, y también el árbol de la vida en medio del huerto. También indica que ya lo está desligando de los árboles hermoso a la vista y bueno para comer. O sea, ya hay otra clase. Y tiene la conjunción y para el árbol del conocimiento del bien y del mal, dice. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que ese también, y ese y es a propósito para que lo desliguen de los árboles hermosos a la vista y buenos para comer. Para que lo desliguen. Así que entonces el árbol de la vida en medio del huerto no fue creado hermoso a la vista y bueno para comer. Ni el árbol de la ciencia del bien y del mal tampoco fue creado hermoso a la vista y bueno para comer. ¿Ve? Eso tiene que quedar claro. Ahora, ¿qué pasó con Eva? Que Eva, según el versículo, el capítulo 3, el versículo 6, vea esto bien, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, a codiciar para alcanzar la sabiduría. De esas tres cosas hay una que es verdad. Y es que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. El árbol estaba relacionado, el árbol que Eva comió, con la sabiduría. ¿Sí? Pero no era agradable a los ojos ni bueno para comer. ¿Por qué no? Porque ya la Biblia es clarita y dijo en el versículo 9 que ese árbol no está entre el grupo de los que eran agradables a los ojos y buenos para comer. Y lo voy a leer otra vez. Jehová dio eso nacer de la tierra, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Era el árbol del conocimiento del bien y del mal de esos? No. ¿Por qué no? Porque ya dijo todo en aquellos y el árbol ahora aparece en otro grupo. Claro, ya no es de ellos. Además está atado, unido con una conjunción y dice, y por eso no es de ellos. Así que entonces Eva mintió. Cuando ella vio que el árbol era bueno para comer y agradaba a los ojos, ¿ve? Mentira. Ese árbol no está en esta lista. No, el versículo dice, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Ve? Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hizo tres clases de árboles. Dice, todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También, dice allí, una partícula que equivale a un adverbio de cantidad, también. El árbol de la vida. Bueno, ya con esa expresión dice que no es de ellos. Es decir, por ejemplo, decir mira, allí estábamos reunidos mi familia, estaba reunido con mi familia y también de Francisco. Bueno, la gente puede no conocer ni su familia ni a Francisco, pero ya oyó bien que ya hay dos clases de personas. O decir, mira, yo traje allí todas las manzanas y también aguacate. Usted puede no ver nada, pero con la gramática usted entiende lo que están diciendo. Así que el versículo dice eso. Dios hizo nacer de la tierra todo algo agradable a los ojos, bueno para comer, delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero entonces dice aquí, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, bueno para alcanzar la sabiduría. El árbol de la sabiduría o de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol no era bueno para comer. No está en esa lista aquí. Es una mentira de Eva entonces. Ahora, ¿en realidad Eva mintió? No. Eva creía eso. Pero sí estaba equivocada. Por causa del versículo 9. Entonces, ¿por qué ella llegó a esa conclusión? Llegó a esa conclusión de que ese árbol que ella estaba mirando era agradable a los ojos y bueno para comer. Ese fue el hechizo que la serpiente hizo para Eva. Eso es lo que dice allí la carta de Pedro
que dice que Eva, dice, Adán no fue engañado, sino Eva. Dice el versículo, así como la serpiente engañó a Eva, la serpiente engañó a Eva. Dice un versículo, dice que la serpiente engañó a Eva. ¿Cuál fue el engaño que la serpiente le hizo a Eva? El engaño que le hizo la serpiente a Eva es que Jehová Dios hizo todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, es otra clase, y ella lo vio en el versículo 6 como si era de aquellos árboles y lo comió. Y ella no está mintiendo, ella fue engañada. Alguien sí le mintió, fue la serpiente. Entonces eso indica que sus sentidos fueron manipulados. Así que entonces en la caída hubo manipulación, hubo hechizo de la mente. Hemos estudiado que la mente, o sea, nosotros los seres humanos no vemos por los ojos. Tiene que quedar claro que no se ve por los ojos. Nadie crea que se ve por los ojos. Por los ojos no es que se ve. Así que ya entendemos lo que le pasó a Eva. Es por el entendimiento que se ve. Y es por eso que los discípulos de Emmaús, como ellos en su entendimiento entendían que Jesús estaba muerto, ahora Cristo delante de ellos es el mismo. Jesús cuando resucitó idéntico como él era. La gente que muere y resucita, tanto para la vida eterna como si resucita cuando Cristo lo resucitó a esos muertos en sus milagros, resucitaba igual, que la muerte no le quitaba ni le ponía. Cuando Cristo venga, resucitamos igual, sin quitar ni poner nada. Igualito, idéntico. Y en 3 días no lo conocían porque no es con los ojos que se ve, sino con el entendimiento, y en su entendimiento él estaba muerto. Así que no podía ser él de ninguna manera. Por lo tanto, entonces, no es sino traen cosas parecidas que nos engañan. Es con argumento, es con punto de vista. Y por eso hay engaño todos los días. Porque no a la vista. Que alguien le dice, pero tú no viste tal cosa, no viste que eso. Pues los ojos no son para ver, son los conceptos. Es el que estudia el que ve. Es el que conoce el que ve con conceptos. ¿Ve? Esto ocurre, por ejemplo, lo que pasa con los gemelos que son idénticos. Y ha dado mucho caso a donde uno de los gemelos tiene una novia y la novia no puede identificarlo. Bueno, si el otro viene y quiere aprovecharse de la novia de su hermano, lo haría. Pero ¿qué ocurre? Pero él habla porque no es a la vista, sino es lo concepto. Y él dice, yo no soy yo, es mi hermano. Así pasa también con la gente que trafica con metales. No tiene experiencia. Y entonces, si no tiene experiencia con los metales, corre peligro con el asunto del oro y de los diamantes. ¿Ve? Pero tiene entonces que alguien experto enseñarle, mira, esto no es oro. Y es por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Tiene que hacerle esta y esta y esta prueba. Entonces no es a la vista, sino es cuánto conoce de la estructura de las cosas, pero es con concepto que se lo dicen. Porque si ese que le enseña de oro, lo engaña y le dice, mira, esto es oro, él lo cree. Pero viene un experto que le enseña la verdad y le dice, mire, el oro no es así, ni así, ni así. Parece, es el cobre, pero parece, y parece, es platino, pero parece, tú le haces esta prueba y todo. Entonces, con concepto, él aprende a manejar los metales. ¿Ve? Y así es todo. Por ejemplo, una persona que vive en lugares que son muy humildes y nunca ha visto la civilización más desarrollada y ve un carro
a donde no hay vehículos y ve un carro que para usted y para mí no es gran cosa. Ahí pueden decirle que es el carro más caro del mundo. Bueno, él no tiene experiencia en vehículos y él lo cree. Y le pueden decir, mire, ese carro vale $1 millón. Se le enseña un carro nuevo, ¿sí? De $30,000, bien limpiecito, y él puede creerlo. Pues tiene que familiarizarse con el mundo de los vehículos y saber sobre marca, y todo eso es alguien que le enseña. Cuando él ya sabe de conceptos, entonces ahora es cuando la mente está preparada. Pero puede ser engañado, y se es engañado, como digo, todos los días, todos los días. ¿Ve? Por ejemplo, a mí me pregunta mucha persona que se va a casar, mucha gente que se va a casar, me llama informándome, poniéndome al día, preguntándome para casarse porque tienen temor de cometer errores. Y yo le hago una serie de preguntas sobre la persona, hembra o varón, una serie de preguntas. Y no es con la vista que yo lo escojo. No. Pero cuando me menciona algunos detalles, ya yo no tengo que verlo. Porque sé psicología, en cierto grado, por lo menos para eso. Y le digo, mira, si te tira, te va a hacer pedazo, te va a destruir. Y eso me está pasando todos los días, todos los días. Justo en estos días estoy tratando un caso así. ¿Ve? Así que es con conceptos, con argumentos que la Biblia trabaja, con información. Entonces Eva fue allí engañada. ¿Qué tiene que ver todo esto con el sábado y este árbol? Tiene que ver mucho. Esta situación del árbol, que la serpiente y, ¿cómo se llama? Embaucó a Eva. ¿Qué es lo malo que este árbol tenía? El árbol no tenía nada de malo. El árbol que Adán y Eva comieron no tenía nada de malo. Lo único que este árbol le pasaba era que no era de los árboles agradable a los ojos, hermoso a la vista y bueno para comer. ¿Cuál es la función de este árbol? No hay que ser adivino ni tampoco llegar a conclusiones, que la Biblia lo dice todo, allí está. Dice que este árbol era del conocimiento, lo dice allí, dice, Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, dice, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Antes de eso mencionó el árbol de la vida, que dijimos que era 3 clases de árboles, porque estaba todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida no era entonces ni delicioso a la vista ni bueno para comer, y dice el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. En eso que Eva vio que el árbol era bueno para la sabiduría, en eso ella andaba por allí más o menos cerca, porque esa función sí la tenía el árbol de la sabiduría, o sea, de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es la ciencia del bien y del mal? La ciencia del bien y del mal, la gente lo está relacionando con la caída. La ciencia del bien y del mal no tiene nada que ver con la caída. La ciencia del bien y del mal es una cátedra que Dios le dio a Adán y Eva. Grábese bien esto. Le dio una ciencia, una cátedra, como un PhD, que Dios le instruyó a Adán y Eva para que ellos pudieran ser los mayordomos de la tierra. Le enseñó la ciencia de cómo opera la naturaleza, cómo funciona el universo y cómo funciona también la relación con Dios. Porque el hombre iba a tener que manejar todas esas situaciones. Se lo creó para que él administrara, para que sojuzgara la tierra. Y había que enseñarle entonces todas las ciencias por el conocimiento. O sea que había que enseñarle química, física, en todas sus dimensiones,
astronomía, con los astros que se maneja el asunto de la orientación y de la agricultura. La ha manejado con la astronomía y con el comportamiento de los astros. Esto porque fue creado para que entendiera todo el conjunto del universo, la Tierra, su propia existencia. Pero como fue creado para manejar los asuntos espirituales, tienen que saber también el mundo espiritual. Entonces Dios le dio esa formación de cómo funcionaba el universo. Lo mismo que ocurre con un piloto que se lo entrena para que maneje el avión, tiene que saber aviónica, tiene que saber electrónica, mecánica, cómo manejar la máquina, porque fue creado para que, igual que el hombre hoy, que se va manejando un vehículo, en la mano del chofer está su vida y la vida de los que van. Así fue creado el hombre allí, que en sus manos, entonces había que enseñarle para cómo no matarse y cómo llegar salvo a su casa. Ese es el conocimiento del bien y del mal, la ciencia del bien y del mal. ¿Qué papel juega el árbol allí? El papel del árbol allí era el diploma. El diploma. En el árbol no había conocimiento del bien y del mal, como Eva vio que era bueno para alcanzar la sabiduría. Dije que andaba más o menos cerca porque estaba relacionado, pero es mentira que en el árbol estaba la sabiduría. El árbol iba a recordarle, como su diploma le recuerda a usted que usted hizo una carrera, como la licencia de manejar le recuerda a usted que usted estudió para manejar y que está autorizado. El árbol era solamente el diploma que le recordaba que ellos habían cogido clases de conocimiento de todo, y Dios lo que tenía árboles para allí para dejarle de recuerdo. No había todavía lo que tenemos hoy, los diplomas y todas esas cosas, sino con árboles, y puso un árbol para que recordara eso. Así que en el árbol no había sabiduría, como no hay tampoco ingeniería en el diploma de un ingeniero, como no hay medicina en el diploma de un médico, como no hay mecánica en la licencia de manejar de uno que maneja un carro, pero que sin ello no puede, es la autorización para poder ejercer, para poder manejar, para poder ejercer su carrera. Ese es el árbol, solamente un diploma, un recordativo, lo que marcaba que ellos habían estudiado. Así que en el árbol no había sabiduría tampoco. Pero otra cosa que tiene el árbol es que el árbol no era para comer. ¿Por qué no? Porque aquí dice el versículo 9, Génesis 2:9, que todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer se hizo, y que el árbol del conocimiento de la ciencia y el mal no es de ese grupo. ¿Por qué no? Número uno, porque allí dice que no lo es. Y dos, porque la ciencia no se come. Dice que el árbol era, dice, de la ciencia del bien y del mal, y la ciencia no se come. Es decir, la ciencia es comida, pero de la mente. El grupo primero de árboles era comida del estómago. Cuando dice allí árbol, que era agradable a la vista y bueno para comer, era para el estómago. Pero cuando dice allí que de la ciencia del bien y del mal, el árbol era para comer, era comer por la mente, era enseñanza. Y Satanás hizo que se lo comieran por el estómago. En otras palabras, suponga que usted va para la universidad, pero usted tiene hambre en el camino. Usted va a entrar a las 9 a la universidad y usted en el camino va a un restaurante y come y se llena el estómago. Y después estudia entonces hasta las 12 o hasta la 1, entonces cogiendo clase para la mente. Es como si usted entonces hace eso y usted va al restaurante, se llena, desayuna y después va a la universidad en los libros y se come el libro también. Eso es lo que hicieron Adán y Eva. Se comieron los árboles que era delicioso a la vista y bueno para comer, y se comieron también el árbol de la ciencia, el árbol del conocimiento, para el estómago. Y ese árbol era para comer, pero por la mente. O sea que el hombre fue creado, a diferencia de los animales, para que se llenara el estómago y la mente. Y Satanás lo que no quería era que el hombre se llenara la mente. Porque si se llena la mente, se le escapaba de la mano, porque entonces tenía conocimiento, porque por ahí era que Dios le iba a dar la sabiduría de cómo administrar y librarse del mal y de todo, de hacer bien y entender a Dios y manejar todo. Y Satanás tenía que interceptarlo y engañarlo antes de la escuela, en el camino de la escuela, cuando se llenaron el estómago y iban al aula con Dios. Y esa aula, grábese esto, que representa aquí este árbol de la ciencia,
Así que iban a comer intelecto. Es por el intelecto, recuerdo que estudiamos esta mañana y hemos estudiado hoy, que el hombre es por la mente que es manejado, por ahí que controla todo, no por el estómago. Por eso debe pensar qué va a estudiar y pensar qué va a comer, y no al revés. O sea, la mente controla todo. Mientras que los animales no piensan lo que van a comer, porque ellos no tienen otra dimensión para pensar. Pues solo comen. Pero el hombre tiene que pensar lo que come y pensar lo que estudia. Porque puede estudiar mentiras y eso lo destruye. Y Adán y Eva estudiaron mentiras. Y es que el árbol del conocimiento, que era para el intelecto, Satanás lo engañó de que estaba entre los árboles del estómago, de ingerir. Ese fue la trampa, ese fue el engaño. Entonces lo dejó sin esa otra comida. Y es lo que Cristo resolvió en el desierto. Y por eso Satanás vino a tentarlo. Porque Satanás simplemente se propuso que el hombre coma, pero que no estudie. Porque si estudia, entonces entiende a Dios. Y si el hombre está bien armado intelectualmente por Dios, Satanás no puede hacerle frente. Por eso entonces lo interceptó en el camino del aula, le dijo que iban a comer, que el árbol era comida y comieron, no estudiaron. Y entonces cuando Cristo está ahora, que vino aquí para resolver problemas que Adán y Eva fracasaron en el Edén, Cristo comió pan hasta los 30 años. Luego se fue al desierto donde no había comida, no había pan ni agua. ¿A qué fue Cristo? ¿A pasar hambre? No. Cristo no fue a pasar hambre al desierto. Cristo fue a cambiar de pan, que había comido pan del estómago y ahora en el desierto estaba dándose un banquete espiritual. Porque ¿qué le dijo Cristo a Satanás? No solo de pan vivirá el hombre. Ese fue el problema del Edén. Que en el Edén había árboles de pan y comieron el estómago y Satanás le dijo, todo lo que hay que comer, coman también ese. Y fue pan también, lo que no era del estómago. Y esa fue la caída. Entonces va también para hacerle lo mismo a Cristo. Cuando Cristo está allí dándose el banquete espiritual, que es la otra comida, se está llenando el intelecto, el espíritu en el desierto. Está dejando el pan del estómago para llenarse el Satanás, que le dice, le tiene una trampa, convierte esta piedra en pan, pero era buscando entrampar lo que comiera para allí porque tenía hambre del estómago. Pero ¿qué hace Cristo? No cayó en la trampa y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Porque el hombre es creado para que supere al animal, que se llene el estómago y vaya ahora y haga un doctorado de conocimiento. Desde allí es que va a controlar todo. Que eso es lo que Satanás. Y por eso Satanás trabajará, oye, querido que me escucha, pon atención a esto, trabajará día y noche para entretenerte en lo material. Porque él simplemente sabe que si te educas, te va a perder si tú estudias ciencia del espíritu. Porque allí es que Dios aparece. Dios no aparece por el estómago, aparece por el intelecto. Es por el conocimiento que Dios opera. Y tú te conviertes en una bestia si tú solamente comes. Y por eso fue que Nabucodonosor se convirtió en bestia. Y es bestia en la Biblia el que solo come para el estómago. Él tiene que cambiar de dieta, tiene que comer otra comida que Cristo le dijo a Lucifer. ¿Cómo le dijo a Satanás en el desierto? No solo de pan vivirá el hombre. O sea, no solo de pan. Y eso es el problema que pasó en el Edén, que el Edén allí Satanás engañó a Eva, que se quedaran solo con pan. Se comen los árboles que son pan y el otro que es el conocimiento también se lo introduce por pan. Y eso lo comen también. Entonces, ¿qué le pasó al intelecto? No recibió nada. Esa fue la caída. Porque el hombre no sobrevive, el hombre no está hecho para solamente pan, para solo comer. Es por el intelecto. ¿Ve? Entonces, Satanás va a trabajar para mantenerte todo el tiempo ocupado en la tierra, convenciéndote que si no come, te muere. Que si no come, te muere. Ten cuidado, que es una trampa que tiene. ¿Ve? Cristo no le creyó. Cristo se fue al desierto donde no había comida y no se murió, sino que al revés, entonces que vive. El que se muere es el que vive, come solamente pan. ¿Qué fue Cristo a comer en el desierto? Pues el otro pan. ¿Cuál? El pan del conocimiento.
el cual no se consigue si está llenándose el estómago. ¿Ve? O sea, Cristo dejó el pan en la mesa y se fue al desierto a comer el otro pan. Satanás se puso nervioso porque dice, ay, ahí va a aprender entonces, se le va a llenar de conocimiento y ya entonces, ahora, ¿qué va a pasar cuando él sepa toda la verdad? Porque comiendo por el estómago no se conoce la verdad. Pero ahora se vaya al desierto allí para que el Espíritu le hable. Me va a traer problemas. Y corrió rápido para repetir lo que le pasó a Adán. Pero Cristo no cayó. ¿Qué le dijo? Bueno, lo que Adán debió haberle dicho, que no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan, porque de eso viven los animales. ¿Ve? Ahora, en realidad, ese otro pan, ¿cuál es? Pues la Biblia lo dice todo. ¿Quién nos dice cuál es el otro pan? En el Edén no supimos cuál era el otro pan. Porque Adán se comió todo, cayó y mira dónde estamos. Pero Cristo en el desierto sí me dice cuál es el otro pan. Cuando Satanás le ofreció los reinos del mundo y la gloria de ellos, escuche, le estaba ofreciendo pan. Fíjese, en la primera tentación, Cristo lo derrotó, no solo de pan, pero él no se da por vencido fácil. Entonces lo llevó a un monte alto y le enseñó los reinos del mundo y la gloria de ellos. Esos reinos del mundo solo son pan. Mire qué insistencia. Y Cristo da una información que me informó, me dijo cuál era el otro pan. Se llama adoración. Eso es lo que me dice la tercera tentación. Dice, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Ahora ya Cristo me dijo cuál era el otro pan, porque en la primera tentación no me dijo cuál era. Solo me dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Ya me dio un dato, me dijo, así que el hombre tiene más de una comida. Bueno, sí, dice que sí. No solo de pan, pero todavía no conozco cuál. Pero cuando Satanás insiste y le ofrece una gran banquete de pan que le enseña a todos los reinos del mundo, son terrenales, eso se llama pan. Y Cristo reacciona y me dice adoración. Ahí me dio la pieza que me faltaba. Ponga atención a esto. Eso lo dice allí la tercera tentación. Le enseñó todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Para qué? A ver si lo deslumbraba para que Cristo se quedara como el animal sirviéndose con la cuchara grande en los reinos del mundo. Su desesperación de Satanás para que Cristo simplemente no ponga su pie en la escuela del conocimiento espiritual, que solo esté llenándose la barriga. Mire qué desesperación de Satanás. Pero ¿qué dice Cristo? Al Señor tu Dios adorarás. Y me da la otra pieza. Y lo derrotó. ¿Y cómo salió Cristo del desierto? No tengo yo que hacer teología, ni exégesis, ni nada. Me dice la Biblia que bajó, dice, del desierto, lleno del Espíritu Santo. Pero él se fue lleno de comida al desierto. Él comió pan. Y ahora baja del desierto lleno del Espíritu Santo. Entonces hay dos estómagos. Entonces hay que llenarse del Espíritu. Y después Pablo lo dice. Dice, no se llenen de ustedes de vino y de sidra, dijo el apóstol Pablo. Más bien se lleno del Espíritu Santo. Usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con el sábado? Tome atención, tome nota de esto muy serio. Por eso dije que Adán no quedó terminado en el día sexto, porque el día sexto al hombre se lo creó la parte animal. Y Cristo descendió del desierto lleno del Espíritu Santo. Y entonces la Biblia habla de la carne y el espíritu en Romanos 8, que eso está para el hombre. Lo del animal es solo carne. El hombre, carne y espíritu. 1 Corintios capítulo 15. Se le llama lo celestial, lo espiritual. Entonces Cristo salió del desierto lleno del Espíritu Santo. Ahí ya conocemos cuál es la otra comida, de qué se llenó. Pero hoy me dijo cómo. La Biblia es maravillosa, me dice todo. En la respuesta que le dio a Satanás me lo dijo. Dice adorando, dice al Señor tu Dios adorará y al solo servirá. Yo creo que tenemos el rompecabezas armado. ¿Qué tiene esto que ver con el sábado? Eso es. Que el sábado es lo que se hizo para terminar al hombre
y sábado es adoración. Así que fue al sábado que Adán y Eva no entraron allí. Esa era el aula de llenarse del Espíritu para que el hombre de Dios sea completado. Se llama adoración. Satanás trabajará día y noche para no dejarte adorar, porque no puede pagar la renta. Tienes simplemente que luchar para no quedarte sin zapatos, sin comida. Tienes que luchar para retirarte con algo. Tienes que luchar para pagar tus biles. Tienes que luchar para tú mantenerte activo en la sociedad, tu ropa, tu cosa. Y te va a convencer y te va a dañar tu ingreso. Satanás tiene poder para dañar, destruir los ingresos materiales para que tú simplemente no alcance y convencerte que tienes que seguir trabajando. Te va a buscar problemas, te va a hacer cometer errores en la finanza para que tú andes como cenicienta en la finanza, para convencerte que tú no puedes, tú no tienes tiempo para Dios. Es obvio porque no te está alcanzando. Ten cuidado. Es justo porque él se va a jugar toda la pieza para que tú no vayas al aula de donde se llena la mente, donde Cristo fue en el desierto, donde Adán no fue. Te mantendrá comiendo, buscando cosas materiales. Le enseñó todos los reinos del mundo. Ahí estaban todas las soluciones. Cristo era pobre en la tierra. Le enseñó mucha riqueza. Pero Cristo sabía que tenía que comer no solo pan. Y sabía cómo era adoración. En el Edén, Adán no entró al sábado porque era un aula. Lo mismo que hace el alumno, el estudiante, cuando va al aula a llenarse de conocimiento para entender cómo funciona la electrónica, cómo funciona la matemática, cómo funciona la química, cómo funciona la medicina, cómo funcionan las cosas, cómo funciona la política en el aula, llenarse el intelecto. Dios también lo dejó para que él aprendiera todas esas cosas y también la ciencia del conocimiento de Dios, enseñarle a Dios, por el espíritu, por el entendimiento. Pero Satanás lo interceptó en el camino y le tronchó el aula. Y Adán se comió el árbol que era para el intelecto. No estudió. No desarrolló el conocimiento. Se quedó un animal. Y era el aula el sábado. Esa fue el aula que Dios le dejó. Por eso le dije que el hombre no fue terminado en el sexto día, porque tenía que entrar en el séptimo día, porque el séptimo día completaba, era el aula del estudio. A donde tenía, y se llama, según Cristo, dice, se llama adoración. Eso fue el sábado que se hizo. En la semana el hombre iba a durar 6 días tratando con lo material y un día que se desligaba y cambiaba de dieta. Porque si no, se quedaba solamente comiendo pan. Y ya vemos el resultado con Adán y Eva y con la humanidad en la tierra. Si no pude explicarlo, si no pude decirlo, o si lo dije, por favor, díganmelo. Pastor, lo dijo de una manera tan clara que me quedó muy claro que yo hoy, y ahí está lo de la lectura y lo de la comida del otro árbol, o sea, de ir a estudiar al aula. Entendí perfectamente hoy, que creo que lo había leído muchas veces y no lo había entendido, el versículo 9 del capítulo 2 de Génesis, pastor. La importancia de esas 3 conjunciones, de esa conjunción también, y entendí esto tan claramente y entendí tan claramente el mensaje de la relación que hay aquí con el sábado y la parte de que en verdad no estábamos completos.
Es decir, esto fue como para mí, en particular, una nueva lectura de todos estos versículos de la Biblia que yo había mirado. Es decir, se me abrieron los ojos, pastor. Muchas gracias. Bien, por favor, Ludari, léenos a Hebreos 5:14, por favor. ¿Cómo dice? Aquí está, Hebreos 5:14, y dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Notó que allí el apóstol Pablo, mientras que hoy todos creen que el bien y el mal fue la caída, allí el autor de la carta a los hebreos nos dice qué es lo que pasa con el bien y el mal. Dice que es la ciencia de Dios, lo que tienen los sentidos desarrollados. Dice, lo que no tienen en sentido desarrollado, dicen qué cosa, en el conocimiento del bien y del mal. O sea, que la gente cree que el conocimiento del bien y del mal, creen que fue la caída, la experiencia de la caída. Dice, ellos conocen el bien y el mal porque pecaron. No. La ciencia del bien y del mal es la cátedra de la mecánica del universo, cómo funciona, para que ellos entendieran y administraran y supieran cómo funciona el universo y todas sus responsabilidades, la salud, la medicina y de todo. Es el conocimiento del bien y del mal, y allí ese versículo nos lo explica, que dice lo que tienen los sentidos desarrollados en el conocimiento del bien y del mal. Dice, eso ya dice eso, ya son expertos. Eso fue lo que Adán y Eva perdieron y que Cristo viene a darnos ahora. Porque Adán y Eva no recibieron esa enseñanza porque fueron interceptados, y ahora es ahora con Cristo que aprendemos la ciencia del bien y del mal para poder entender el proyecto divino. O sea que, pastor, disculpe, a propósito, la hermana Paola hace una pregunta en el chat y dice, sí, pastor, no sé si entendí bien. ¿Usted afirma que Adán y Eva no guardaron el sábado? Ya escuché. Sí, si hubieran guardado el sábado, no estaríamos aquí. El sábado se hizo para adoración. Si lo hubieran guardado el sábado, no estaríamos aquí. No estaríamos como estamos, no estaríamos aquí en el mundo perdido si lo guardan. Si hubieran guardado el sábado, no tendríamos la historia de la caída. Y el sábado es la adoración. Recuerde que estoy tratándole, explicando, hoy me llamaron, me pidieron que explicara cómo hacer del sábado, eso fue de una delicia. Y todo lo que hemos estudiado es para explicar eso. Si Adán y Eva guardan el sábado, no estaríamos aquí en la tierra y no estaríamos aquí. No hubiera caída, no hubiera pecado. Porque es que en la adoración se graduaba el hombre, se completaba, se terminaba. Es eso lo que le faltó, esa fue la caída. La percepción. Es decir, no adoraron, no fueron al aula, no se graduaron, no hicieron el PhD, no tienen carrera, no estudiaron, porque es en el sábado, o sea que Dios hizo a donde ese era el aula, hay que cogían la clase. El hecho de que estamos acá, que hay caída, indica que ellos no fueron a esa aula, que ellos no estudiaron en esa universidad del sábado, que la función esa es, dices, adoración, se gradúa, se completaba el proyecto. Paola, ¿está bien para ti o tienes algo más que preguntarle al pastor? Paola. Hola, sí, pues no le logro pues comprender como la idea del pastor, porque pues lo que yo tengo claro, según el espíritu de profecía, según la Biblia y según el comentario bíblico también, es que la raíz del pecado fue la desobediencia, o sea, el hecho de que ese árbol estuviera ahí como un símbolo. Adán y Eva igual ellos no estaban en desconocimiento de que ese árbol existía y de que ellos no lo debían comer. Ellos incluso estaban entendidos de que Satanás se había revelado en el cielo, sino que ellos estaban esperando de que fuera un ángel
porque yo supongo que Dios no los dejó en desconocimiento de todo lo que sucedió en el cielo, pero el hecho de que viniera Satanás en forma de serpiente fue algo que los sorprendió y fue la forma en cómo cayó Eva para poder comer de estos comentarios que Satanás hizo a través de la serpiente para poder pecar. Pero en sí lo que yo he entendido es que el pecado tiene que ver con el tema de la desobediencia. Dios dijo, no coman de ese árbol, ellos decidieron comer. Pero no el tema del sábado, porque pues bueno, ellos fueron arrojados fuera del Edén, pero ellos posteriormente de que Dios los cubrió con la piel del cordero, eso simbolizaba lo que Cristo iba a hacer por ellos, por todos nosotros, por lo tanto incluía el perdón. Entonces posteriormente ellos guardaron el sábado. Eso tengo entendido yo, que es la raíz de enseñanza que nosotros tenemos hoy en día. Hay que revisar eso, Paola, en el sentido de que si ellos posteriormente guardaron el sábado, Paola, estamos perdidos entonces. Cualquier cosa que ellos hicieron posteriormente no sirve de nada. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, Paola, cualquier persona puede estudiar leyes para ser juez, para ser un juez, menos alguien que haya sido convicto. Por lo tanto, si una persona estudia para abogado acá y ya fue convicto, ya quedó descartado para poder hacer un juez y impartir justicia. Por lo tanto, si Adán y Eva guardaron el sábado posteriormente, pero fue posterior, entonces ya no les sirve. Justo por eso Cristo vino, porque esa guardada posterior no sirve de nada. Era allá en la creación, es decir, no puede, porque si lo hace después que cayó, ya no sirve. Entonces no lo guardaron cuando había que hacerlo. Posterior no sirve. Es decir, no sirve si se hace después. ¿Qué le vale que haga las cosas buenas después que ya es un delincuente? O sea, no sirve, no opera el plan. Entonces no lo guardaron. ¿Sí me hago entender, Paola? Pastor, pues todavía no le logro entender la idea. Vamos a verlo, o sea, no. Vamos a verlo de esta manera, Paola. Si Porque, Adán y pues, Eva... por ejemplo, si Adán, yo entiendo... perdón. Sí. No, adelante, Paola. Pues bueno, está bien, sí, ellos se equivocaron, posteriormente lo guardaron, pues están esperando, ¿cierto? En la esperanza que nosotros todos tenemos de que Cristo venga, ¿sí? Porque pues desde Adán y Eva hasta acá, desde el error que se cometió, en realidad ninguno de nosotros ha guardado a plenitud lo que es el sábado, ¿sí? Incluso Gloria nosotros a Dios. hoy en día seguimos cometiendo errores con respecto a la integridad del sábado. Gloria a Dios. Y por eso en Cristo tenemos una nueva esperanza de poder renovar toda esa faltas que hemos tenido, ¿no? Por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Sí. Es verdad lo que usted dice, o sea, no tiene gracia de que ellos guardaran el sábado después, pero está la esperanza en Cristo de que aún siendo pecadores después de haberse equivocado y que guardaran el sábado, Dios considerará eso. Pero no entiendo la relación de ver el tema del sábado como la raíz del pecado, cuando pues normalmente en casi la mayoría de los libros del Espíritu de Profecía se habla de que la raíz de ese pecado fue el hecho de la desobediencia. Y pues muchos también toman la analogía de que el pecado inicia con el tema del apetito, porque pues fue el tema de comer el fruto. Entonces muchos toman la analogía de que también a veces el no tener unos buenos regímenes alimenticios también tiene que ver con ese tema del pecado. Note usted, el problema no es hay que ver qué cosa es régimen alimenticio. Porque si una persona come la mejor comida a la mejor hora, estoy en la mejor cantidad, solo hace eso en su vida, está perdido. Que el problema es solo pan. Ahí puede ser la mejor comida en la mejor cantidad, bien controlado, la mejor calidad, en el mejor horario,
y con todas las reglas. Estamos perdidos si él hace solo eso. Porque estaría comiendo solo pan, y el mejor pan comido de la mejor manera, si es solo pan, estamos perdidos. No nos salva. Es decir, que con la dieta solo no resolvemos el problema. Pero en sí, pastor, el tema de la desobediencia o del pecado, usted lo está tratando de decir de que tiene que ver con la raíz de que no se guardó el sábado, o con el tema de la desobediencia. Yo creo que el problema está en qué entendemos por desobediencia, Paola. La palabra desobediencia es una palabra que es subjetiva, en el sentido de que señala una actitud. Y Dios no trabaja así. Dios trabaja en forma específica. O sea, que la cosa tenga una forma física. Así es que él opera con el hombre, porque los sentidos operan así. Tienen ideas, pero luego entonces hay que materializarlo. En lo material hay que ver en qué consistió la desobediencia. ¿En qué consistió? Decimos, bueno, Dios puso un árbol allí de prueba. Lo primero que tenemos que entender es que Dios no prueba. Dios no trata con los seres humanos inteligentes probando. Porque ninguna persona que ama a sus seres queridos lo maneja con pruebas. O sea, una pareja que se ama, que el marido ama a su mujer de verdad, no la coloca en un proyecto de prueba, probándole, poniéndole prueba. Una mujer que ama a su marido de verdad no lo coloca en un proyecto de prueba. El amor no opera en una dinámica de prueba. Ahora, cuando una persona va a trabajar en una casa, la trabajadora si le pone en prueba a ver si pueden dejar a una persona que no conocen, entregándole en la mano su vida, que pueden envenenarlo, pueden matarlo, sobre todo que le cocine, van a cuidar su vida, que es lo que van a comer, y la chiquean mucho, tienen que hacerlo, deben hacerlo imprudente, y probar muy bien y observar qué hace. De lo contrario, encuentran una persona que le hace daño, y entonces, porque es decir, no se confía a una persona que es una empleada. Pero cuando la persona que los hijos, por ejemplo, una madre a sus hijos, no lo opera, no lo maneja en un mundo de pruebas. El amor no opera a través de pruebas. En la prueba no hay confianza. Dios no prueba a nadie. Eso es lo que dice Santiago capítulo 2. Lo voy a leer acá. Santiago capítulo 2, versículo 12, dice de la siguiente manera. Santiago 2:12. Dice allí, Santiago, no más bien 1:12. Santiago 1:12 dice así, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, está diciendo que tentación y prueba es lo mismo. Por lo tanto, Dios no prueba, porque las pruebas son tentaciones. Cuando se está probando a una empleada que viene a trabajar, se le deja dinero en lugares allí fáciles de ver. Y se vive revisando las joyas, revisando el dinero donde lo dejan, revisando los documentos, revisando bien la casa por un tiempo. Y se le deja allí algún dinerito, alguna cosa, a ver cómo actúa. Se les revisa las compras que hace. Cuando hay amor de una pareja o de padre a hijo, no se hace eso, no se trata a la gente así. Porque las pruebas son tentaciones. Buscando a ver si la persona, es lo que dice allí, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, la tentación es prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. La gente lee esto y cree que Dios prueba para dar esta corona. Y es verdad que el que es tentado, el que es probado y resiste la prueba, recibe una corona. Eso es verdad. El versículo está claro. Pero añade el versículo 13, dice así: pero cuando alguno es tentado o probado, no diga que es de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado o probado por el mal, y él no se lo hace a nadie. Sino que cuando alguno es tentado, lo es de su propia concupiscencia. Por lo tanto, Adán y Eva fueron probados en el Edén, pero no por Dios, porque Dios no hace así. Si no fueron probados es
por su infidelidad de ellos. Dios no tiene nada que ver. Todo el problema lo manejó la falta de fidelidad de ellos. ¿Qué dice Elena de White? Que cuando Eva oyó de la serpiente una propuesta que ponía en entredicho a Dios, ella debió salir huyendo, porque no hay que pararse a discutir cuando alguien le hace una propuesta imprudente sobre un ser querido. Una mujer no debe pararse si cree en su marido cuando alguien le trae un chisme y le dice, oye, quiero decirte algo. ¿Tú sabes exactamente cómo es que tu marido se comporta con todas las mujeres? Desde que ella se para a escuchar, están dadas las condiciones para una trampa que ella puede que después le pese. ¿Ve? Esto, y la serpiente, ¿cómo se acercó a la mujer? Con que Dios os ha dicho. Esa propuesta es malsana, es tóxica. Ella debió correr. Al quedarse, ella de una vez se convirtió en una trampa. Y lo que pasó allí, que dice, fue la desobediencia. Es fácil decirlo eso, y eso fue. Pero hay que estudiar la mecánica de la desobediencia. ¿Cómo fue que operó? Yo hoy preparé, fue la mecánica de la desobediencia. Fue desobediencia, sí. Pero si decimos solo desobediencia, sin tratar la logística, sin tratar los detalles internos, no vamos a entender qué es lo que pasó, cómo opera la mente, cómo opera Satanás y cómo funciona Dios. Porque el árbol no era una prueba. El árbol, la Biblia dice que era. Dice que el árbol era, dice, de la sabiduría, del conocimiento. Ya yo no tengo que preguntar más, porque el conocimiento no se come. Por eso yo le ilustré. Usted va a la universidad, va a un restaurante primero y come. Y después en la universidad, entonces va, dice, al intelecto. Usted no se come el libro. Y eso fue lo que Adán y Eva dijeron. Que se comieron el árbol que dice la Biblia, no yo, que era de sabiduría. Pastor, y que si Cristo, me permite hacer un comentario. Perdón. Pero no olvido lo que iba a decir. Y que para entender bien, queridos, grábenselo, lo que pasó en el Edén. Tiene que revisar lo que le pasó a Cristo en el desierto. Que en el Edén nosotros no sabemos exactamente qué pasó. Porque allí fue turbio todo y Cristo vino al mundo para explicar lo que pasó en el Edén. Todo lo que le pasó a Cristo. Que Cristo, como Adán, no fueron al conocimiento, porque todos se lo comieron. Cristo fue al desierto a comer el otro pan. ¿Cómo lo sé? Porque Satanás lo quería entrampar, que convierta la piedra en pan para que coma. Y yo no lo sabía, sino por la reacción de Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Que Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Allí creíamos que lo que Satanás estaba haciendo con Cristo era tentándolo de que si era hijo de Dios, convirtiera la piedra en pan. Pero vemos que no era eso. ¿Por qué no? Por la reacción de Cristo, que Cristo desenmascara y dice que lo que él trae escondido es que coma. Porque Cristo pudo decirle, ok, tú me estás engañando de que yo me convierta la piedra en pan probando mi divinidad. Si Cristo dice eso, yo hubiera creído eso. Pero Cristo no dijo eso. Cristo lo que dijo es no solo de pan vive el hombre. Él es el que me dice cuál es la propuesta del diablo. Que lo que quiere es que coma. Entonces, como Cristo está resolviendo el problema de Adán y Eva, él es quien me dice, y en el problema de Cristo, allí en la experiencia de Cristo, es que leo el Edén y Adán y Eva, porque él es el que viene, ellos allí fracasaron, y Cristo es el que me aclara, manejando la cosa con éxito, que es a donde ellos fracasaron, que fue el problema fue eso, de que Satanás no quiere que coma otra comida, que solo pan, porque es lo que Cristo le dijo, no solo de pan. Y cuando le entrenan los reinos del mundo es la misma tentación. Cosa material. ¿Y qué dice él? Ahora dice cómo resuelve el problema del pan. Se resuelve con adoración. Dice el Señor, tú adorará, a él solo servirá. O sea, me dio un rompecabezas armado, el que Adán y Eva no pudieron armar. Entonces, ¿qué es el sábado? El sábado es ese proyecto, es la adoración. O sea, el hombre es completado por Dios. Lo dice segunda carta de Pedro 1:4. Participante de la naturaleza divina. Y también Lucas 4 y Mateo 4 me dice que él descendió lleno del Espíritu Santo, cuando él se fue lleno de comida. ¿Cómo? Cristo lo dijo allí, dice, adorando, dice, al Señor tu Dios adorará y él solo servirá. Ese es el hombre terminado. Cristo es el que viene y termina el hombre que Adán fracasó.
Y con Cristo en el desierto, como el manejo, es que yo veo la receta de Adán y de Eva. ¿Puedo hacer un comentario, pastor? Sí, Así gloria a rápido. Dios. Amén. Adelante. Sí, mire, yo escuché en las palabras de Paola, escuché la palabra la raíz, dijo ella. La raíz de la caída fue la desobediencia. Yo he concebido que, o he entendido, el Señor me ha revelado que no fue la desobediencia la raíz o la causa de la muerte del ser humano. Es una consecuencia más bien de la raíz, de lo que causó que Adán y Eva empezaran a morir en ese momento. Y la raíz o la causa de la muerte del ser humano es la desconfianza, es la separación que ellos efectuaron del lado de la vida, ¿verdad? Ellos estaban conectados con Dios, había una relación con Dios que se cercenó, se cortó, y eso causó la muerte de Adán y Eva, la caída. La raíz de la caída no es la desobediencia viene como una consecuencia de esa desconfianza que Satanás sembró en la mente de Adán y de Eva. Entonces, y tiene que ver entonces directamente la raíz o la causa de la muerte del ser humano tiene que ver con que rehusaron ellos a darle su lugar a Dios, a adorarlo, ¿verdad? Como como usted lo ha mencionado en algunas ocasiones acerca del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, que era ¿cómo se puede decir? No me acuerdo cómo usted lo mencionó, pero algo era de que Dios les estaba enseñando a ellos con el árbol del conocimiento del bien y del mal, el lugar que ellos ocupaban y el lugar que Dios ocupaba, ¿verdad? O sea, había ¿cómo se puede decir? No quiero decir jerarquía, pero había, cada quien tenía su posición, ¿verdad? Y Dios se los estaba enseñando con ese árbol y ellos rehusaron a darles el lugar a Dios. En realidad, si me disculpa, Almita, no olvido lo que iba a decir, porque si hay mucho material, se nos acumula información que debíamos ir desglosando. Es el siguiente, de que lo que dice Paola y lo que dice tú, todo eso es verdad. Paola dice desobediencia y eso es lo que pasó. No hay ninguna discusión. Eso no hay nada que quitarle ni ponerle. Eso es desobediencia. Lo que tú estás diciendo también, eso es perfecto. O sea, no hay ningún argumento en contra de eso, ni en la Biblia, ni en ninguna parte. Eso es al 100% verdad. Yo lo que estoy yendo más lejos es para explicar la mecánica del problema. Y usted dice, bien, ¿no? Eso lo vemos en la justicia cada día. ¿Por qué ese individuo está preso? Porque ese individuo mató a alguien. ¿Lo mató o no lo mató? Lo mató. Nadie tiene discusión. Lo que pasa es que los fiscales se dedican es a destripar, a indagar los detalles, en qué circunstancias. Y hay unas 80 maneras de enjuiciar a uno que mató a una persona. Y esas 80 maneras la encuentran en los detalles. Que si el individuo lo mató, escuche bien, es si lo mató en su casa porque le estaba robando, y había en ese país una ley que no es como la del Japón. En el Japón, si usted mata el ladrón robándole, tiene que pagar igualito como si le mató en la calle. No puede tocar a nadie en su casa que lo viene a matar de noche. Pero hay países a donde la ley dice que usted puede matar en defensa propia. Entonces, todo eso hay que traerlo a colación para ver la mecánica, para ver los gérmenes y eso es lo que yo estoy explicando, que fue desobediencia, como dice Paola, fue también porque, como dices tú, fue porque, pero en realidad el árbol no estaba para las jerarquías. Jehová no opera con el hombre poniendo jerarquía, porque en todo eso no hay amor. Jehová al hombre lo trata es como trata el padre inteligente a sus hijos, que no anda poniéndole jerarquía. El padre inteligente, como el presidente Bush, padre que hubo aquí, crió a sus hijos para que fuera presidente también. Y los reyes todos crían a sus hijos con autoestima, porque no van a lavarle los pies todo el tiempo, pero van a ser reyes también.
Y así que Dios trata al hombre, que no le está regateando nada, porque lo está criando, dice toda la Biblia, para el trono. Y el que se cría para el trono no se puede tratar con limitaciones. O sea, Dios no trata al hombre así. ¿Ve? El asunto que ocurre allí es de que cómo fue la desobediencia, los ingredientes internos de la desobediencia. Que para que ellos desobedecieran, que sí lo hicieron, hubo que mediar un engaño de Satanás. Y eso es lo que dice la Biblia, que dice que Eva no es que solo desobedece. No se puede decir eso. Pues la señora White dice, la razón por la cual Dios no proveyó, escuche, planes para salvar a Lucifer, escuche, es porque Lucifer desobedeció y tenía toda la información. Y ya Dios no tenía nada nuevo que ofrecer para ayudarle. La razón por la cual Cristo vino al mundo es porque Adán y Eva desobedecieron. Eso vi, lo dejamos así más bien que para seguir la próxima semana. ¿Qué dices? Bien, pero yo quiero que quede claro eso. ¿Por qué a Lucifer no se le busca ayuda de salvación y por qué se le busca a Adán y Eva? Es porque Adán y Eva, dice, fueron engañados. Ellos creían en lo que se les dijo. No tenían toda la información. O sea, se buscó subterfugios. Entonces hay que estudiar cuáles son esas piezas que se usan para embaucar. Y eso es lo que yo hago con mi información. Que es desobediencia, sí, pero no es solo desobediencia, sino, pero cuáles fueron las técnicas de la desobediencia. Pastor, yo necesito preguntarle algo. Mire, esto está tan interesante y tan necesario que estoy aquí en un dilema que quiero consultarle. Ahora estaba mandando un mensaje de voz a Ceci. Y usted me escuchó ya porque tiene el micrófono abierto. Yo quiero que usted me diga y que los hermanos que están reunidos acá me digan si habría alguna posibilidad de que ahora, que cuando terminen los jóvenes, continuemos. Darisita, ¿tú me oyes? Sí, aquí estoy con el pastor, estoy en el chat. Sí, estoy preguntándole al pastor que si cree que podríamos, después de la reunión de los jóvenes, volver a conectarnos para seguir con este estudio, que dejarlo en punta, pastor. Wow, como que dejarlo como para continuar después, dentro de 8 días o algo. No sé, entonces yo le estoy preguntando, Ceci, ¿qué decías? Sí, eso mismo. Iba a proponer que si el pastor puede y está dispuesto para continuar. Ahora tenemos reunión de jóvenes hasta las 6:30, pero si el pastor pudiéramos seguir todos los que estemos interesados este tema a las 6:30, en hora y media. Yo puedo todo el tiempo. Cuando termino con ustedes ahora, voy a seguir lo mismo, con un pastor de la Florida. Lo mismo, estudiando esto. Cuando yo termine, cuando ustedes, yo estoy disponible para esto 24 horas al día. Ustedes díganme cuando ustedes pueden, que yo siempre puedo. Yo, si ustedes quieren, ahora en esa ocasión, cuando terminen en la noche, claro que puedo. Excelente, pastor. ¿Usted puede a las 6:30 entonces? Sí. Muy bien. A esa hora ya habremos terminado la reunión de jóvenes, entonces podemos seguir estudiando este tema, pastor, que es tan importante entenderlo, pero es que es tan profundo que no queremos quedarnos así. Bien. Queremos entenderlo bien y para eso se necesita tiempo. Bien. Hermanos, ¿ustedes qué dicen? ¿Están dispuestos a conectarse ahorita a las 6:30? 6:30, ok. Sí. Excelente, hermanos. Entonces, pastor, estamos tan agradecidos por su disponibilidad para seguir trabajando en la obra de Dios y para, es decir, para ayudarnos a entender todo esto que es tan necesario que necesitamos para poder entender el plan de salvación. Entonces, amén. Pastor, Dios le bendiga, nos despide con una oración y luego nos reunimos después de las 6:30. Amén. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Gracias por tus bendiciones, por tu espíritu. Gracias por tu iglesia. Gloria a Dios. Una iglesia, Señor, investigadora, una iglesia amante de comer el pan espiritual. Una iglesia hambrienta del pan espiritual, que invierte tiempo, que indaga, que escudriña. Gloria a Dios. La pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. 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 A las 6:30 de nuevo, hermanos.
Perdón, Darisita, solo quería decir, ojalá Paola puedas conectarte. Sí puedes, a las 6:30. Que yo sé que tenías la pregunta que hiciste hace un rato, Paola. Hola, sí, he tenido el internet entrecortado, quizá eso me facilitó la mala interpretación. Bien, a las 6:30 entonces.